¿Qué tal? Muy buena tarde. Los saluda el licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Muchas gracias por vernos. Hoy nos acompaña la licenciada en Derecho y maestra en Ciencia Jurídico y Penal, Soraya Ilse Mendoza Galicia, exdefensora pública en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Aparte, maestra egresada INACIPE y muchas cositas más. Sí. Maestra, gracias por estar con nosotros, agradezco muchísimo. Bienvenida a tu casa. Gracias, muchísimas gracias a usted. Mira, el tema que queremos abordar contigo es interrogatorio. Vamos a hablar de las técnicas, ¿te parece? Perfecto. Tú que eres especialista en esto, interrogatorio y contrainterrogatorio. Quiero empezar con ¿qué es un juicio oral? El juicio oral va a ser la etapa en donde se van a desahogar que pasamos de medios de prueba a prueba. Es decir, todas las personas que fueron aceptadas en el auto de apertura a juicio oral, al momento de dar su desahogo, van a convertirse ya en pruebas. Son los testigos que van a decir lo que apreciaron de los hechos. Estos van a servir, obviamente, para el esclarecimiento de los hechos y para que cada una de las partes pruebe su teoría del caso. Claro. Entonces, básicamente es lo que implica este juicio oral. En la parte de pruebas empezará con los alegatos de apertura, desahogo de las pruebas y alegatos de clausura. Posteriormente seguirá el fallo y si hay fallo de absolución, se dictará sentencia. Y si hay fallo de condena, igualmente se dicta la sentencia, la cual podrá ser ambas recurridas por cualquiera de las partes. Entonces, básicamente sería esta parte. Si hay un fallo de condena, habrá otra etapa que se llama individualización de sanciones, que seguirá la misma mecánica como en el juicio. Va a haber un alegato de apertura, desahogo de medios de pruebas y el desahogo, el alegato de clausura para ya dictar la sentencia ya con la pena y reparación del daño y las cuestiones que lleva una sentencia condenatoria. Te voy a decir Soraya, te voy a hablar de tú, ¿está bien? Sí, está bien, no se preocupe. A ver, Soraya, empecemos. Diferencia entre medio de prueba y prueba. El medio de prueba es todo lo que conlleva en la etapa intermedia. Okay. ¿Cómo se va a sostener en la etapa intermedia? Regresaré tantito. Durante la etapa inicial, todos los registros serán datos de prueba. Sí. En la etapa intermedia ya serán medios de prueba que van a llegar a juicio. Y en juicio ya se llama prueba cuando ya está desahogado ese medio de prueba y ya es oído por el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, esa sería básicamente la diferencia entre medio de prueba y prueba. Hablemos del interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Qué nos puedes decir? Para el interrogatorio es básicamente la persona que va a ser el oferente va a hacer preguntas abiertas, preguntas abiertas a su entrevistados, testigo, pero es muy importante también manejar esto antes de juicio. Es importante preparar a los testigos. Hay que decirles que les vamos a tener que hacer preguntas respecto a cómo se van a acreditar como testigos, su ocupación, su nombre, experiencia si es que son peritos, para posteriormente ellos nos hablen de los hechos. Es importante hacerles mención las preguntas y decirles de qué forma los vamos a conducir a juicio, porque muchas veces si no preparamos a estos testigos, no nos dan la información que queremos y que necesitamos para formular nuestra teoría del caso y robustecerla, sino que muchas veces se van por la tangente. Claro. Y eso hace que el juicio, el desahogo sea muy largo. Entonces sí es importante hablar con ellos cómo será la mecánica ya en juicio, decirle que también la otra parte lo va a contrainterrogar, pero básicamente tendríamos que fijarlo en qué es lo que nosotros queremos obtener de su información. Entonces, primeramente vamos a acreditarlo, vamos a hacer preguntas abiertas que nos van a encaminar al hecho. Yo cuando interrogaba a mis testigos les decía, tienes que decirme con una pregunta, irme contando ciertos hechos, pero vas a hacerlos de forma cronológica. Claro. No quiero que te me vayas por otro lado y me digas cosas claro, que no sirven y que no funcionan. Cronológicamente. Y de ahí, si me hace falta información, yo te voy a ir preguntando. Básicamente son las preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Descríbeme, explícame qué viste, para que tú te vayas contando la historia así. En dado caso que te pierdas o que digas no me acuerdo, ya usaremos otras técnicas de litigación que se llama apoyo de memoria, o en su caso que te haya contradecido con la información que obra en la entrevista que rindió, una superación de contradicción. Entonces esas son las técnicas que se irán desarrollando durante ese desahogo de ese testimonio. Te voy a preguntar, porque hay muchos pasantes que nos ven. Ok. Pregunta abierta. ¿Qué es una pregunta abierta? Que, por decir,
¿a qué se dedica? Ya nos dice, no sé, soy perito en materia de criminología. Su dictamen, ¿en qué lo elaboró? ¿Respecto de qué hechos? No podemos decirle, usted realizó un dictamen en materia de criminalística, porque ya lo estamos haciendo una pregunta sugestiva y estamos diciendo qué es lo que en realidad hizo. Entonces, objeción sugestiva. Entonces, la otra contraparte entraría esa limitante de decir, no, pues ya está dándole la respuesta. Es, ¿qué hizo en esa intervención? ¿Cómo fue su intervención? ¿En qué se basó para realizar su intervención? Entonces, esas serían las preguntas abiertas para que nos diga, pues mi intervención fue en materia de criminalística respecto de estos hechos. ¿En qué me basé? Pues utilicé otro dictamen de otro perito, ocupé esta bibliografía, mi método fue este. Entonces, vamos dando un panorama para que nos vaya diciendo todo el contenido de ese dictamen. O en caso de testigos, ¿qué fue lo que vio el día tal? El hecho, ¿no? Por ejemplo. Pues yo vi esto. ¿Conoció usted a alguien? Sí, conocí a fulano de tal. Entonces vamos dejando que nos vaya dando. Y si queremos poco a poco ir llegando al objetivo. ¿Me puede decir qué conducta realizó la persona que dijo con nombre tal? Pues yo vi que él sacó un arma, hizo esta conducta. ¿Qué más vio? Pues vi, y te van dando ya específicamente lo que quieres. Lo importante es no dejar que, por eso es la preparación de los testigos, que nos dejen preguntas entrecortadas y hacer muchas preguntas. Lo factible es, ¿qué sucedió? ¿Qué vio? Y que él te diga, pues el día tal, a las horas tales, vi que fulanito tal, para que tampoco se vuelva una conglomeración de preguntas y se vuelva como tediosa o aburrida esa audiencia. Entonces, hablabas que sea cronológico, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque es el impacto que van a recibir el Tribunal de Enjuiciamiento de los hechos, de cómo fue que fue sucediendo cada momento, cada etapa, para acreditar así las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron estos hechos. La diferencia entre interrogatorio y contrainterrogatorio. Sí, la diferencia entre el interrogatorio y el contrainterrogatorio, el contra es las preguntas que va a hacer la parte oferente para acreditar a su testigo, para sacar la información de su teoría del caso y robustecer los hechos. El contrainterrogatorio son las preguntas que va a hacer la contraparte, y van a ser de forma sugestivas. Esta es para confirmar, acreditar y confrontar lo que dijo el testigo. Entonces es la llamada aplicación del CACA que debemos ocupar cuando se va a hacer el contrainterrogatorio. Confirmas lo que dijo en el interrogatorio, acreditas y después confrontas y al último le dices adiós. Es lo que va a generar que haya una contradicción en su dicho. Pero también es importante ver si nos conviene o no hacer un contrainterrogatorio, porque si durante el interrogatorio nos percatamos que la víctima fue incongruente, dio hechos diferentes en las preguntas que hizo el Ministerio Público o la contraparte, es mejor no hacer interrogatorio y después ya ocupar esa misma información que emitió en el interrogatorio, ya plasmarla en los alegatos de clausura. Entonces esa es la diferencia. Las sugestivas te va a decir, fulanito, usted refirió que vio a fulano de tal, ¿cierto? Y usted vio que sacó un arma, ¿sí o no? Entonces ya son las preguntas que nos van a decir sí o no. Y es importante también no dejar que los testigos estén justificando sus respuestas. Okay. Entonces lo que aconsejo es, al momento de que va a iniciar el contrainterrogatorio, señor fulanito de tal, perito X, le voy a hacer una serie de preguntas y únicamente usted me va a responder con un sí o con un no. Entonces es para que tú desde ahí le estés dando el control de lo que él te tiene que decir. Y si empieza a decir, sí, hizo esto, pero a ver, testigo, yo nada más le pedí que me informara respecto de esto. Le dije que me contestara con un sí o no. Hasta ahí es todo, gracias. Siguiente pregunta. Entonces, para que no vayan explayándose y queriendo justificar sus respuestas del mismo contrainterrogatorio que se daba desprendiendo de las pocas palabras. Por eso muchas personas que nos ven que son abogados pasantes, bueno, unos son estudiantes, muchas veces me han preguntado por qué siempre en el interrogatorio dicen sí, conteste sí o no, precisamente por lo que estás hablando, ¿no? Sí, porque muchas veces lo que pretenden es decir
sacamos de una, usted no vio que fulanito de tal sacó el arma, ¿cierto? Dice, no vi. Y después, pero sí me percaté que posterior, no, a ver, ya no dejes que justifique. Claro. Córtalo, porque tú ya le estás sacando la información que se está contradiciendo con lo que dijo anteriormente y así le restas la credibilidad de ese testigo, claro, para que no se tomen como ciertos esos hechos, que no hay un esclarecimiento del hecho respecto a lo que pretendía la contraparte. ¿Cuál es el propósito del interrogatorio? El propósito del interrogatorio es sacar información para esclarecer los hechos. El esclarecimiento de los hechos básicamente es lo que se pretende con estos testigos, para así poder acreditar la teoría del caso y los hechos por los cuales se formuló la imputación, se hizo la acusación, que es básicamente los mismos hechos que vienen desde la formulación de imputación, los cuales ya no pueden cambiar ni ser modificados ni en juicio. Entonces, el Ministerio Público debe ser encargado de confrontar y verificar que su información se va a robustecer con lo desahogado en juicio. Entonces es por eso que el interrogatorio es muy importante, porque va a ser la etapa en donde se va a demostrar ese hecho por el cual se acusó o desvirtuar el hecho, dependiendo de la parte de que lo está haciendo, desvirtuar el hecho por el cual se acusó. Entonces es como, te voy a preguntar cómo estructurar el interrogatorio. ¿Puedes decirnos las bases? Sí, el interrogatorio básicamente se ve estructurado como lo comenté. Vamos a acreditar y vamos a sacar preguntas de qué, cómo, cuándo, cómo, que son las bases que nos van a dar para ir sacando la información, como en qué fecha sucedió esto, no, en fecha tal. ¿Cómo sucedió? Pues fue así. ¿Quién lo realizó? Tal persona. Entonces, estas preguntas son las que nos iban a ir dando de forma lógica la consecuencia de estos hechos. ¿Cuál sería la finalidad del contrainterrogatorio? Del contrainterrogatorio, desvirtuar la información aportada por el testigo en el interrogatorio que hizo la parte oferente. Es decir, me dijiste esto, sin embargo, esto lo estás contradiciendo con lo que yo te estoy preguntando. Okay. Entonces, esa es la finalidad del contrainterrogatorio, desvirtuar lo primeramente manifestado por este testigo. Ahora vamos, Soraya, la realización de los ejercicios de apoyo de memoria, superar contradicción, evidenciar contradicción. Bueno, vamos a desarrollarlo, ¿no? Sí. Adelante. El apoyo de memoria, esta técnica es cuando tu testigo, como parte oferente, le estás entrevistando y te dice, no recuerdo en qué fecha fue, pero era un lunes. Entonces ahí sería una técnica de litigación. Ya pasó mucho tiempo, ya ves qué pasa. Ya pasó mucho tiempo y no lo recuerdo. Entonces, testigo, ¿usted proporcionó esta información en algún otro momento? Sí, la proporcioné cuando realicé mi entrevista en el Ministerio Público. Si la tuviera a la vista, ¿la reconocería? Sí. ¿Por qué? Pues porque ahí aparece mi firma y la reconocería. Entonces, se subraya la parte que es importante de que se le olvidó. Su señoría, solicito se realice el ejercicio de apoyo de memoria en virtud de que, como acaba de manifestar, no recordó la fecha, sin embargo manifiesta que existe el documento en donde plasmó esa fecha y dice que si lo tuviera a la vista, sí lo reconocería. Entonces, se subraya, se le demuestra al testigo, ¿reconoce este documento? Sí. ¿Qué es? Pues es mi entrevista que realicé. Viene la fecha en donde usted manifestó que no recordaba. Sí, ¿podría leerla para usted? Claro. Entonces la lee para usted. Regresa en el documento. Ahora sí, ¿me podría decir en qué fecha sucedieron los hechos? Fue en fecha tal. Entonces va a haber una diferencia entre el apoyo de memoria y superar contradicción, que es otra parte, cuando lo hace ya en el contrainterrogatorio, que se nota o se evidencia una contradicción a lo que dijo en el interrogatorio, podemos usar esta técnica. Va a seguir las mismas bases de si reconoce la entrevista, su firma, pero en esta superación de contradicción sí se va a tener que leer en voz alta para que el tribunal lo note. Por ejemplo, ¿no? Dice, bajó de un coche rojo marca tal y era tal. Y en el contrainterrogatorio dice, no, fue un coche, no sé, morado, de otra marca. Claro. Y, señora, voy a evidenciar contradicción respecto, ya no hay credibilidad de qué vehículo fue, en dónde bajó,
cuál fue la existencia de ese vehículo que relacionan con el hecho. Entonces ya no, pues yo dije que era un coche tal y resulta que no era ni uno ni otro y era otro. Entonces es lo que sirve esta etapa de superar contradicción, de evidenciar contradicción, para que los jueces denoten que la víctima está proporcionando información incorrecta y que obró diferente en su entrevista, que fue la más cercana a los hechos. Entonces, en eso consistiría la de evidenciar contradicción. También existe para incorporar fotografías y todo. Básicamente esta se ocupa con peritos en fotografía, y también existe el de donde se incorpora evidencia material, ya sea un arma, sea un cuchillo, siguen las mismas estructuras. ¿Puede decirme o describirme cómo era el arma que usted refirió? Pues era un arma tal. Si la tuviera a la vista, ¿la reconocería? Sí, porque sus características eran tales. Entonces ya se saca del lugar de resguardo y se lleva. ¿La reconoce? Sí. Que es diferente también esta etapa cuando es la persona que es víctima a cuando es un perito. ¿Por qué? Porque obviamente la víctima no puede reconocer el etiquetado de guardia y custodia que se le dio a ese objeto, porque ella únicamente denunció los hechos. Ya las cuestiones de etiquetado y de cadena de custodia lo manejó policía de investigación o alguno de los policías que fueron los remitentes que aseguraron esos objetos, y así como fue pasando a diferentes periciales van quedando registros diferentes. Entonces ahí no podríamos decirle ¿reconoce usted la cadena de custodia? Pues evidentemente a la víctima no podríamos decirle esto, sino únicamente a las personas que metieron una experticia respecto de ese objeto material. Entonces vamos, al testigo son preguntas diferentes y al perito preguntas diferentes. Así es, respecto para la incorporación del objeto material de cadena de custodia. La víctima sí le podemos decir descripciones del objeto, lo reconozca, lo mostramos, sí. Al perito sí. Usted realizó un dictamen en cierto objeto, sí. Si lo tuviera a la vista, ¿lo reconocería? Sí. ¿Por qué motivo? Pues porque yo firmé en la cadena de custodia que recibí tal, recepcioné tal. Entonces, por esa cuestión, sí lo reconocería. Háblame de la importancia de las objeciones. ¿Por qué es muy importante objetar? Las objeciones son muy importantes porque muchas veces la misma contraparte puede ir induciendo al testigo a que dé las preguntas que él quiere y podría salirse de control esta circunstancia. Por decir, Ministerio Público, ¿recuerda que usted mató tal? Objeción, su señoría, pues claro. Ya está haciendo conclusivo de que lo mató. Así es. No puede sacar esta información. O muchas veces también son argumentativos. ¿Recuerda que usted bla, bla, bla? ¿Qué pasó? Objeción, su señoría, ya le dijo qué es lo que estaba haciendo y lo está robusteciendo con una pregunta. Entonces, por eso es que son las objeciones, cuando ya son conclusivas, o en su caso, cuando son argumentativas, cuando son impertinentes. Las conclusivas, impertinentes, platícanos. Las conclusivas son aquellas preguntas que ya llevan implícito el hecho. Por ejemplo, la de usted lo mató a tal fecha, pues ya está concluyendo en que lo mató, nada más quiere reafirmar en qué fecha, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esas serían las conclusivas. Las impertinentes son como las que no tienen nada que ver en el hecho. Por decir, ¿usted puede decirme cómo se llamaba el papá de fulanito? Objeción, es impertinente. ¿Para qué nos interesa el hecho saber el nombre del papá de fulanito? Entonces, en este caso serían las impertinentes. Las sugestivas es cuando ingiere o sugiere la respuesta, o la damos ya por un hecho que nos responda con un sí o como un no, como en el contrainterrogatorio. Díganos usted, es cierto que Juan golpeó a Pedro, ¿cierto? Entonces ya está sugiriendo que Juan golpeó a Pedro. Estas serían básicamente las objeciones, y las objeciones que están reguladas en el Código Nacional y las cuales tendríamos que atacar. Entonces, objeción son sugestivas, ¿para qué? Para que esa información no salga o no sea emitida por el testigo y pueda ser valorada por el Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Cuáles son las que están reguladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales? Serían las argumentativas, las conclusivas, las que causan ofensa a la víctima cuando somos de contésteme sí o no, y eso es como atacando a la víctima, y las conclusivas. No, ya las mencioné, ¿no? Las conclusivas, argumentativas, impertinentes. Ambiguas. Y las ambiguas, perdón.
Coméntale al público que es una pregunta ambigua. Y también me faltaron las compuestas. Las ambiguas. Las compuestas. Las ambiguas son las preguntas en que no entiendes qué es lo que sí te está preguntando. Por decir un perito, ay, ¿me puede decir el método que utilizó respecto de tal figura y otra figura? Y yo, objeción, o sea, ¿cómo? No entendí qué pregunta me estás haciendo. ¿De qué método? O sea, este método no es para mi experticia y me preguntas de algo, entonces están siendo ambiguos respecto de, ¿cómo? Sí, claro. Sí. Entonces, esas son las circunstancias de las preguntas ambiguas. Las compuestas. Las compuestas es cuando te preguntan, Juan Pérez sacó una pistola y también la sacó Pedro, ¿cierto? Entonces, ya está componiendo esa pregunta con dos, entonces tendría que ser separadas. Primero, ¿usted vio que Juan Pedro sacó una pistola? Sí. Y pregunta después, ¿y quién más sacó una pistola? Ah, pues ya sería otra persona o dices el nombre de la persona. Pero sería separarlas. No puedes dar dos preguntas o sugerir una pregunta, realizar o componer dos preguntas. Entonces, básicamente serían esas de las partes de las objeciones. Soraya, es muy corto para este medio informativo. En conclusión, 2 minutos. ¿Qué le puede decir a los abogados pasantes que nos están viendo? Porque es muy importante, inclusive no nomás a los pasantes, a los que ya están titulados. Conclusión, 2 minutos. Sí, al menos para mí lo que yo aconsejo es, muchas veces he visto que abogados llevan estructuradas sus preguntas de cómo hacerlas, error porque muchas veces sus preguntas no pasan y se bloquean y ya no saben cómo seguir con esas preguntas. Lo que yo sugiero es, de este testigo, ¿qué es la información que voy a sacar? ¿Qué es lo que quiero? Y llevar temas. De este testigo quiero sacar esta información. No llevar elaborada las preguntas, sino llevar elaborado un tema de la información que quieres tú obtener, porque pasa esto de que se enredan y se siguen con su pregunta y ya no saben cómo preguntarla y se bloquean, ya no hacen la pregunta y era información importante que necesitaban saber, sin embargo ya no pudieron realizar su pregunta, se bloquean, se pasan a su siguiente pregunta, y ya no llegan al objetivo que era de desencadenar o dar una duda respecto a ese tema. Entonces yo sugiero que lo manejen por subtemas, que preparen a sus testigos y si sean como, a ver, te voy a preguntar, trata tú de que el hecho me lo vayas narrando cronológicamente y sé muy explícito en tus respuestas para evitar el de estar preguntando y cortando la información. Entonces básicamente son lo que yo recomiendo cuando haces tu interrogatorio. En el contrainterrogatorio sugeriría que si hay información que puedes tú evidenciar que no es correcta, lo hagas. Si ves que la víctima ya se contradijo, el testigo o el perito se contradijo, evítate realizar contrainterrogatorio y eso mejor lo evidencias en el alegato de apertura. Entonces básicamente... Muchas gracias, yo creo que te adquiriste mucha experiencia. ¿Cuánto tiempo duraste como ex defensa pública? Duré aproximadamente 4 años. No, pues ya, maestra en lo que estamos hablando. Sí. Ahora en este momento estás postulando vía privada, ¿verdad, Soraya? Así es. Pues a toda la gente que nos está viendo, si gustas dejar tus datos para cualquier aclaración. Sí, mi nombre va a ser en Facebook Soraya Ilse Mendoza Galicia, completo, Soraya con S, Y, y mi correo electrónico igual es soraya.1991@hotmail.com. Pues te agradezco mucho, Soraya, ya escucharon a todas las personas que nos están viendo, si requieren los servicios de la licenciada. Y la recomiendo, buena abogada. Sí, gracias. Pues gracias, hasta la próxima. Hasta luego.